A reading from the second. Lectura del segundo libro de Samuel. The Lord spoke to En Nathan. aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David. Esto dice el Señor: cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. A reading from the letter of Saint Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. brothers and sisters. Hermanos, It was not no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. for this reason. Por eso, It depends como todo depende de la fe, may be a gift, todo es gracia. and the promise Así, may be guaranteed la promesa está asegurada para toda la descendencia, to those who no only solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago Padre de muchos pueblos. He is our Father. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, What does not. Abraham creyó. He believed Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se había dicho. Así será tu descendencia, it was por credited lo cual le valió la justificación. as righteousness. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancta Evangelii secundum Lucam. Each year, Jesus Cada año los padres de Jesús solían ir a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos, angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Verbum Domini. Good morning, my brothers and Buenos días, hermanos en Cristo. Las bendiciones de paz de San José a todos ustedes esta mañana. Soy el padre Steven Embarato y estoy aquí con el padre Dennis Weil, que está celebrando esta misa con el padre Frank Pavón, director nacional de los Sacerdotes por la Vida, y Janet Morana, quien ha servido de coanfitriona el programa Defendiendo la Vida, el programa Pro Vida con más longevidad en televisión con todos nosotros, el padre Frank, el padre Dennis y yo mismo. Y estamos aquí todos esta semana para grabar otra temporada de Defendiendo la Vida, que se transmitirá más adelante en este año, pero pueden ver Defendiendo la Vida cada domingo por la noche a las 10 p.m. hora central, aquí mismo en EWTN. Y qué bendición tan grande poder estar aquí con todos ustedes nuevamente, no solo en esta gran festividad de San José, sino también mi día de cumpleaños. Tuve la bendición de nacer hace 66 años el día de hoy. Ha sido casi un año atrás desde que estuve aquí en EWTN. Y la última vez fue una gran bendición también haber podido predicar en mi cumpleaños espiritual, el día de mi bautismo, el 6 de abril. Y ahora este año en mi cumpleaños físico. Así que gracias a EWTN, mis amigos, los buenos frailes franciscanos, por esta gran bendición de cumpleaños. Esta mañana voy a incluir en mi homilía algunas partes de mi vida y cuando haga eso tendré que aclarar ciertas cosas que solamente he sido ordenado como sacerdote 13 años. Entré al seminario en el año 2000 cuando tenía 48 años.
Fue ordenado a 5 años después, en el 2005, a la edad de 53. Y desde que nos vimos la última vez, me he convertido en bisabuelo. Mi nieta mayor, Ariana, y su esposo Michael tuvieron en agosto pasado un bebé hermoso, John. En parte, el que yo me haya convertido en bisabuelo se debe a la historia que les contaré más adelante en la homilía. Puede que algunos se pregunten por qué nací el día de fiesta de San José, por qué no me llamo José, el padre José, en lugar del padre Stephen. Y hay una historia detrás de ello. Nací en el hospital de Santa Isabel, en el Alto Manhattan, en el año 1952, administrado por monjas italianas católicas. Y mi madre siempre cuenta la historia de que las buenas monjas, ese día, iban por ahí con la autoridad que tenían las monjas de aquella época, diciéndole que a todas las madres, que todos los bebés que nacieran ese día tenían que ponerle José. Mi madre nació 2 días después de Navidad, el día de fiesta de San Juan, y por ello desarrolló una gran devoción a San Esteban, así que prometió que su primogénito le iba a poner Stephen. Ignoró a las monjas en cierto modo y me puso Stephen Joseph, en barato. Así que tengo la bendición de tener 2 grandes santos intercesores. El primer mártir diácono que murió predicando la verdad, y también San José, el esposo de Santa María, padre adoptivo de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y tengo estos 2 grandes santos intercesores que rezan por mí. Y por supuesto, son modelos para mi vida y mi sacerdocio. Uno, un gran predicador y mártir; el otro, un hombre fuerte, callado, cuya tradición nos cuenta tuvo la gracia de una muerte pacífica en los brazos de María Jesús. Queridos hermanos, yo sé que yo no cumplo con los ideales de ninguno de estos 2 grandes santos, pero si la gente me preguntara con cuál me identificaría más de cerca en mi vida, les diría que San Esteban, pero me gustaría ser más como San José. Como ya pueden ver, tengo la bendición de una voz muy alta, así como San Esteban. Cuando yo era diácono, le prometí a San Esteban que cuando yo empezara a predicar, que yo iba a predicar tan audazmente como me permitiera la gracia de Dios. Sin embargo, he llegado a darme cuenta en mi vida que puedo hacer mucho mejor trabajo aplicando la fortaleza, la obediencia, el silencio, la humildad de San José en mi vida y en mi sacerdocio. San José, el esposo de María, el aspecto del cual específicamente celebramos hoy, fue un hombre recto, nos cuentan las Escrituras. Fue fiel, confiable, obediente a la voluntad de Dios, incluso en las dificultades. Se casó con María después del anuncio del Espíritu Santo, huyó a Egipto durante el embarazo de la Virgen y, por supuesto, con Jesús y María después del nacimiento virgen. En mi familia tenemos un grupo de cumpleaños en esta época. Mi abuelo nació a comienzos de marzo, mi tercer hermano, Mario, nació el 14 de marzo. Mi padre, también Mario, nació el 15 de marzo. Y por supuesto, mi cumpleaños es el día de hoy. He tenido a mi padre en la mente mucho últimamente al preparar la homilía de hoy, porque él era muy similar a San José. Me di cuenta de algo interesante. Toda mi vida no me había dado cuenta de esto, que mi padre, Mario Carmelo Imbarato, de hecho, fue bautizado por la Virgen María, la Virgen del Carmen, Mario Carmelo, pero realmente mi padre era muy similar a San José. Mi papá hubiera tenido 91 años este jueves pasado. Él falleció en el año 94, en el año 84. Apenas tenía 54 años después de una larga batalla con el cáncer. Pero pienso en un ejemplo de cómo mi padre era como San José, y esto lo podemos ver en la siguiente historia.
about my dad. acerca de mi padre cuando tenía apenas pocos meses antes de morir. Mi padre tuvo que jubilarse temprano a la edad de 50 por una dolencia pulmonar relacionada a su trabajo que creemos que llevó a su cáncer finalmente. Toda su vida él trabajó por nosotros, para la familia, mi madre, mis 3 hermanos y yo. 2, 3 empleos para poder ganarse la vida y mantenernos. Sin embargo, él nunca faltaba a ninguno de nuestros eventos escolares importantes, nuestros eventos escolares, atléticos, todo lo que era importante para nosotros. Mi padre siempre, siempre estaba presente. Life was his family. Su vida era su familia. Now he's being forced to Ahora retire. se vio obligado a jubilarse. Le compré un juego de palos de golf. A mí me encanta jugar el golf y yo estaba enseñándole a jugar al golf. However, his cancer was then Sin embargo, su cáncer entonces fue diagnosticado en esa época y cayó gravemente enfermo muy rápidamente. De hecho, me mudé de vuelta a casa con mi papá y mi mamá para ayudar a mi madre a cuidar a mi padre, pero principalmente para estar ahí con mi hermano menor, quien aún tenía 19 años cuando mi padre se enfermó. Los doctores nos dijeron que solamente duraría unos cuantos meses. Now, all this was happening. I have to put this Todo esto, cuando ocurrió todo esto, un par de años después de mi regreso a la fe de adulto, después de muchos años alejado de los sacramentos. En esa época yo iba a la misa todos los días y cierta tarde estaba sentado a solas con mi padre. Estaba yo al lado de su cama y le expresé cuán enojado estaba yo. Por supuesto, no hacia él, sino hacia Dios. Estaba enojado con Dios. Mi padre me preguntó por qué. Le dije, papá, desde que recuerdo siempre has trabajado duro. Has cuidado de mamá, de mí, de mis hermanos. Siempre estuviste ahí para nosotros. Sacrificaste tu vida entera por nosotros. Y ahora es tu turno de jubilarte, de descansar. Y nuestro Señor no solamente te está llevando, sino que está llevándote en una forma agonizante y lenta y llena de sufrimiento. Mi padre no dijo nada por un minuto y luego me miró y me dijo, sabes, todo lo que dices es verdad, espero que sea verdad, pero te diré lo siguiente. Hice lo que el Señor me pidió que hiciera mi vida entera y no me arrepiento de nada. No estoy enojado y tú tampoco deberías estarlo. Dentro de poco tiempo después, mi padre falleció en casa, en su cama, con todos nosotros en torno a él rezando el rosario. Si alguien me hubiera dicho años antes, especialmente antes de mi regreso a la fe de adulto, que mi padre moriría joven, poco después de su jubilación, que su muerte sería una de las experiencias más llenas de paz en mi vida, por supuesto, yo les hubiera dicho que estaban locos. Pero fue exactamente así. Mi padre recibió la gracia de una muerte feliz, así como a menudo invocamos, pidiéndole a San José la gracia de una muerte pacífica, igual que él. Él tuvo tiempo de ver que estaba acercándose a Jesús, tuvo tiempo de estar en estado de gracia, de recibir los sacramentos, de reconciliarse con Dios, de reconciliarse con todo el mundo. Murió en paz total. Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, raramente con palabras, con acciones más bien. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran valor y perseverancia, fe, justicia, rectitud, misericordia. Vivió una vida sacrificada por su familia. Tenía una ética de trabajo que dejó marca en todos nosotros, sus hijos, un compromiso con la familia que afectó profundamente a muchas, muchas personas, al igual que San José. Pienso en mi padre y reflexiono acerca de las escrituras que no escuchamos en el Evangelio de hoy, pero el Evangelio según San Lucas justo antes, el hallazgo de Cristo en el templo, cuando Jesús va a casa con sus padres, es obediente a sus padres y aumenta en sabiduría. Reflexiono cómo San José debe haber sido un gran ejemplo de sabiduría y virtud para Jesús cuando era niño. Después que murió mi padre, el Señor parecía estar llamándome a la paternidad, probablemente el sacerdocio, pero en aquel entonces yo lo interpreté como convertirme en padre adoptivo. Yo ya había estado discerniendo adoptar un niño como padre soltero y
sentí ese llamado más fuertemente después de la muerte de mi padre. Después de un par de años, después que mi padre murió, adopté a mi hijo, John Freddy, de un orfanato en Colombia. Tenía apenas 8 años. 10 años después se casó. Tengo 4 nietos, 4 hijos de él. Y finalmente Mason John, mi bisnieto. Lamentablemente, como les conté el año pasado, te recordarán, John nunca conoció a mi padre. Él se quitó la vida. John se suicidó después de una adultez, de lidiar con muchos problemas. Algunos se remontan a las primeras etapas de su vida, incluso antes del orfanato. Cuando he rezado durante los últimos años por John, he reflexionado cómo yo quería ser como San José para él, así como mi padre fue para mí. Pero lo más probable es que yo no haya alcanzado esa meta en muchas formas, a pesar que durante muchos de aquellos años yo fui sacerdote. Escuchamos que la gente sin fe, la gente sin confianza en Dios, habla todo el tiempo en esta cultura de cómo no quieren sufrir antes de morir. Escuchamos, oh, espero que Dios me lleve cuando esté dormido, o quiero una muerte rápida y sin dolor. Es lo que escuchamos muy a menudo. Ninguna persona de fe, con algún conocimiento de la comprensión católica de la gracia de Cristo y su misericordia, y el entendimiento de la iglesia del sufrimiento, diría algo así. Es un pensamiento irracional. No querer recibir la gracia de una muerte feliz como mi padre, como nosotros los católicos le pedimos a San José el día de hoy y todos los días, como santo patrón de las muertes felices. Queridos hermanos en Cristo, cuánto deseo que mi hijo tuviese las gracias que mi padre tuvo antes de morir y que nosotros como familia tuvimos antes que mi padre se enfermara y muriera. Como prediqué el año pasado y como enseña la iglesia tan bellamente, nunca dudamos de la misericordia de Cristo y siempre rezamos por aquellos que toman sus propias vidas, como rezamos todos los días por todos nuestros seres queridos difuntos. Así que pido sus plegarias nuevamente el día de hoy por mi nuera, pero en especial mis 4 nietos, y solamente por la gracia de Dios, las oraciones de muchas personas y la intercesión de muchos santos, les está yendo milagrosamente bien en el proceso de sus adolescencias. Mi padre vivió sus últimos 11 años en una cultura de muerte que se ha vuelto infame ahora por sacrificar a sus niños no nacidos para que sus padres y madres vivan como les plazca. En la época de la muerte de mi padre era así y permanece igual hoy. Las palabras de la Madre Teresa siguen haciendo eco. Cuán triste es cuando la pobreza, cuando los niños deben morir para que nosotros vivamos como queramos. San José recibió la gracia, en particular, de ser protector del niño Jesús y la Santísima Virgen María, y a cambio le fue concedida la gracia de una muerte muy feliz. Vivimos en una cultura en que hay menos y menos hombres similares a San José, que no defienden a sus mujeres e hijos, que no toman responsabilidad por sus acciones. Vemos familias sin padre y las consecuencias de esas familias sin padre y el efecto que tienen nuestros niños. ¿Cuántos niños han muerto durante los años por el aborto? Porque los padres no fueron como San José, fueron más como Adán, que no defendieron a Eva en el jardín y culparon a Eva por sus problemas. Yo sé cuán cierto eso es porque en cierto momento yo fui Adán. Como ya he contado aquí antes en esta capilla, yo decepcioné a mi Eva. Y estuve alejado años de la iglesia. ¿Cómo de haber roto el corazón de mi padre cuando se enteró que sus 2 primeros nietos murieron por aborto? Pensé y creí que mi padre está ahora con José y María, esos 2 niños. No es sorpresa que cuando estuve alejado de la iglesia y los sacramentos, no estaba yo tan cercano con mi padre como más adelante en mi vida. No es sorpresa que durante esa época yo fui culpable de muchos pecados, en especial mi complicidad en aquellos 2 abortos. Así que
Sabemos que Jesús es el nuevo Adán, pero San José, el padre terrenal de Jesús, también es un nuevo Adán, una nueva antítesis de Adán. San José, el verdadero descendiente de Abraham, justo, obediente, incluso mayor que Abraham, porque San José sacrificó su vida por nuestro Salvador y la madre de nuestro Señor. Cuánto necesitamos invocar este gran santo el día de hoy en nuestra cultura y cada día por nuestros hombres, por nuestros padres, tantos de los cuales parecen haber perdido rumbo. El Papa Pío IX en 1870 declaró a San José tanto santo patrón como protector de la Iglesia. Y justamente, pues la Iglesia hoy parece estar en gran caos y bajo gran ataque, en especial de las entidades seculares y gobiernos terrenales y los ataques de Satanás. Recemos. San José, así como protegiste al niño Jesús y su madre María, tu esposa, de la amenaza de Herodes que buscaba destruir al Rey de los cielos, protege a todos nuestros niños inocentes de los ataques tanto terrenales como espirituales. Amén. Quiero concluir con una narrativa de la muerte de San José que hemos recibido en la ciudad mística de Dios por la venerable Madre María de Gueda. Puede encontrarse efectivamente esta narrativa de la muerte de San José. La podemos encontrar en la página web de EWTN, la ciudad mística de Dios. La venerable Madre María Jesús de Greda. La traducción en inglés, el imprimatur de la traducción en inglés fue dada por el arzobispo Edwin Byrne, el obispo de Santa Fe que ya falleció. Así que aquí lo tenemos, por favor, tengan paciencia porque es muy hermoso. Así escribe la venerable Madre María de Jesús de Greda. San José tenía 80 años y había sufrido de grandes dolencias y enfermedades. Con el paso del tiempo, su fortaleza disminuyó y cuando se acercaba a la conclusión de su vida, a la cual todos nosotros llegamos, pero nunca lo abandonó el cuidado de su esposa celestial, perseverando en su sabiduría de que la fecha y la hora de su partida de esta tierra se acercaba. La Virgen se acercó a su Hijo y le dijo: Señor Dios Altísimo, Hijo del Padre Eterno y Salvador del mundo, por tu luz divina, veo que se acerca la hora que has decretado para la muerte de tu siervo San José. Te ruego que lo ayudes en esa hora con tu poder divino, que su muerte sea tan preciosa ante los ojos como la rectitud de su vida fue agradable a ti, para que parta en paz y con la seguridad de la recompensa eterna que le será dada el día en que tú abras las puertas del cielo para todos tus fieles. Sé consciente, hijo mío, de la humildad y el amor de tu siervo, de sus grandes méritos y virtudes, de la fidelidad y solicitud mediante la que este hombre justo te ha mantenido a mí y a ti y a mí, tu humilde sierva, con el sudor de su frente. Nuestro Salvador contestó: Madre mía, tu petición es agradable y los méritos de José son aceptables ante mis ojos. Lo asistiré ahora y le asignaré un lugar entre los príncipes de mi pueblo, tan alto que será la admiración de los ángeles y causarán todos los hombres que expresen alabanza. Con ningún ser humano haré como hago con tu esposo. La Virgen agradeció a su hijo por su promesa y durante 9 días y noches antes de la muerte de San José, él
de forma ininterrumpida, disfrutó la compañía y la atención de María y su Hijo Divino. By command of the Lord, Por mandamiento del Señor, los santos ángeles 3 veces en cada uno de los 9 días celestial music mixing proporcionaban música celestial mezclando sus himnos de alabanza con las bendiciones del enfermo. their humble but most Aún más, dwelling was su filled morada se vio llena con la fragancia más dulce posible y un olor tan maravilloso que se veían consolados and invigorated. no solamente San José, sino que fortalecían a todos los que se acercaban al hogar. One day before he died, Cierto día, un día antes de morir, inflamed with divine love on account infundido con amor divino por estas bendiciones, se vio envuelto en éxtasis que duró 24 horas. then Joseph, this man Luego San José, este hombre de Dios, our Lord, volvió su mirada hacia Cristo con reverencia profunda, deseó arrodillarse ante Él, pero Jesús Dulcísimo se acercó a Él y lo recibió en sus brazos upon them. Joseph said, My y highest apoyando su cabeza sobre Él, le dijo, Dios Altísimo, Hijo del Padre Eterno, Creador y Redentor del mundo, concede tu bendición a tu siervo. pardon, O merciful King, Perdona, Rey misericordioso, las faltas que he cometido service. en tu servicio. I extol and magnify thee and render Te eternal magnifico thanks to thee for y te agradezco eternamente por haber tenido en tu condescensión inefable, por haberme elegido para ser esposo de tu Madre verdadera. Que tu grandeza y tu gloria sean mi agradecimiento por toda la eternidad. Redeemer of the world. El Redentor del mundo le dio su bendición, diciendo, Padre mío, descansa en paz, y en la gracia de mi Padre eterno y en la mía. The prophets and saints who Los await profetas y santos que te esperan en el limbo, lleva las noticias alegres del acercamiento de tu redención. at these words of Jesus. Después de estas palabras de Jesús, Fortunate se apoyó en sus brazos y San José expiró. the Lord Jesus Y el Señor Jesús mismo le cerró los ojos.